Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante él Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. No trajeron ahora la homilía. A ver si está por acá. Gracias. Bueno, estamos hoy celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. Es la fiesta de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Para entender esta fiesta, vámonos al principio de todas las cosas. Recordando, según el libro del Génesis nos dice que Dios primero creó el mundo espiritual. El mundo espiritual está formado por los ángeles, que son espíritus puros. Después Dios crea el mundo material y lo pone en 3 reinos: reino mineral, vegetal y animal. Y para hacer al ser humano, toma de los 2 mundos, del mundo espiritual y del mundo material, para hacernos. Nosotros somos un espíritu encarnado. Eso es lo que nosotros somos. Por eso nosotros tenemos necesidades materiales. Tenemos lo mismo que los animales: necesidad de comer, de tomar agua. Tenemos necesidades de respirar, lo mismo que tienen los animales, porque tomó del mundo material una parte, pero nos dio también del mundo espiritual. Por eso tenemos necesidades materiales, pero también tenemos necesidades espirituales. Muchas personas, tristemente, solo hacen caso a las necesidades materiales, y por eso el espíritu languidece, se enferma. Es igual que el cuerpo. Si nuestro cuerpo no le damos de comer, entonces nuestro cuerpo se debilita y se enferma. Cuando no le damos de comer, igual el espíritu. Si el espíritu no es alimentado, se debilita, se enferma el espíritu. Por eso escuchamos personas que dicen: no me nace ir a misa, no me nace rezar, no me nace confesarme, no me nace comulgar. Es igual que el cuerpo. Cuando el cuerpo está enfermo, pierde la capacidad. Cuando está muy débil, ya pierde la capacidad de buscar la vida. Los que están graves ya no les da hambre.
ya no tienen hambre, su cuerpo ya no tiene la fuerza suficiente para buscar el alimento que le dé vida. Lo mismo sucede con el espíritu. Llega un momento en que el espíritu ya no tiene fuerza de pedir el alimento y por eso a la persona ya no le nace. Vean cómo es un error pensar o de cuando en alguna familia los papás llegan a decir, si mi hijo no quiere ir a misa, bueno, pues que no vaya. Eso es ilógico. Nunca le preguntan a su hijo si quiere ir a la escuela o no quiere ir a la escuela, y cuando esté grande nunca le van a preguntar, ¿quieres ir a trabajar o no quieres ir a trabajar? Hay cosas que tenemos que hacer independientemente de que tengamos ganas o no tengamos ganas, así como en el cuerpo, en el espíritu. Cuando el niño está enfermo, está tirado en cama y ya no quiere ni levantarse, la mamá le pone inyecciones de vitaminas, que son inyecciones dolorosas, pero le pone inyecciones para que el cuerpo agarre fuerza y quiera vivir y pida de comer. Pues lo mismo se hace con el espíritu. Por eso es que no vamos a venir nada más aquí a la Santa Misa cuando nos nazca a nosotros. No, es igual que el cuerpo. Nosotros no comemos nomás cuando nos da hambre. Si una persona solo come cuando le da hambre, mete un desorden alimenticio en su cuerpo tremendo que después va a tener consecuencias tal vez fatales. Nosotros no vivimos para comer, comemos para vivir. Por eso tenemos que tener un cierto horario para comer y respetarlo, independientemente de que se tenga hambre o no se tenga hambre. Nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer. Si viviéramos para comer, pues hay que esperarnos a tener hambre para poder entrarle de lo lindo y satisfacernos. Pero no, es que nosotros no solo estamos hechos de materia. Eso está bien para los animales. Eso está bien para los animales, pero no para nosotros. Entonces no podemos dejar que las personas, ni que nosotros mismos, ir a las cosas de Dios solo cuando nos nazca. Tenemos que tener disciplina en la oración, horarios para la oración, no cuando te sobre tiempo, no cuando te quede tiempo, porque corres el riesgo de hacer que tu espíritu se debilite y poco a poco vas a ir cayendo en la tibieza espiritual. Si te descuidas vas a pasar al congelamiento espiritual y si te descuidas terminas en la petrificación espiritual. Son etapas que se van llevando si uno se descuida. Después del pecado original, el cuerpo se fortaleció y el espíritu se debilitó. En el cielo, el espíritu guiaba al cuerpo y había una armonía perfecta en la vida de Adán y Eva. En su cuerpo había una armonía perfecta, pero después del pecado cambian las cosas. El espíritu ya no tiene ese encuentro con Dios y el cuerpo tiene mucho alimento de gozos y de cosas. Se fortalece la carne y se debilita el espíritu. Por eso a nosotros nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo ir a la Santa Misa, pero no nos cuesta trabajo jugar, no nos cuesta trabajo ir al cine, no nos cuesta trabajo acostarnos a ver televisión. Eso no nos cuesta trabajo porque son gustos de la carne, del cuerpo, que es lo que está más fuerte que el espíritu. Y por eso hay personas que se acuerdan, ay, no he ido a misa, ay, no, ni modo, ya no voy. Porque la carne es más fuerte que el espíritu. La carne todavía es más fuerte que el espíritu y eso tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos privar del cielo para siempre. Hoy estamos celebrando esta fiesta de la transfiguración de Jesús y ahí vemos cómo el cuerpo se puede beneficiar de una manera mucho más grande del espíritu que de los bienes materiales. Se puede beneficiar el cuerpo con los placeres del mundo, placeres de la carne, no llega a plenitud, pero podrá llegar a puntos altos, pero no llega a plenitud como puede llevar el espíritu a la carne. Esto lo vemos hoy en la transfiguración. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que a gusto estamos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Pedro no se quería bajar ya del monte. Ya se quería quedar allí en el monte Tabor. ¡Qué a gusto! Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de experimentar una felicidad y un bienestar mayor que lo que ha encontrado en el mundo. Si Pedro hubiera encontrado una felicidad mayor, por ejemplo, la pasión de Pedro era pescar. Desde niño él fue pescador, le gustaba el mar y le gustaba pescar.
Si ese hubiera sido su deseo mayor, su felicidad mayor, pues le hubiera preguntado a Jesús, ¿podemos irnos a pescar? ¿A qué hora nos vamos a ir? ¿Por qué? Porque lo que le da más felicidad estaría abajo en las cosas de la tierra, pero resulta que no. Pedro se olvida de todo, del mar, de su barca, de su familia, de todo. Qué a gusto estamos aquí. Vamos a quedarnos, vamos a hacer 3 chozas para que esto no se termine, para que esto no se acabe, para que esto no se acabe. Pero para estas experiencias del Espíritu es necesario tener sujeta a la carne, tener disciplinada nuestra carne. No estamos hablando de privarla de lo necesario, de lo estrictamente necesario o de las necesidades básicas, sino estamos hablando de privilegiar el espíritu sobre la carne, privilegiar el espíritu. Por eso Jesús nos da unas enseñanzas muy importantes en todo lo que hace, no solamente en lo que dice, sino también en lo que hace. ¿Qué es lo que les dijo a los apóstoles? Invita a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, subamos al monte, porque Él se va a encontrar allá con su Padre Celestial y se va a transfigurar. Él lo sabe. ¿Y por qué no lo hizo abajo del monte? Es un monte muy alto, es un monte muy empinado, es muy difícil el acceso. Cuando yo tuve la gracia de visitar este lugar del Monte Tabor, pues los camiones llegan y se estacionan abajo. Un camión no puede subir, no tendrían la fuerza. Es tan empinada la subida que hicieron el camino en zigzag para que pudieran subir y solamente suben camiones más cortitos de modelo reciente para que los motores no se calienten porque la subida es fuerte, la subida es difícil. Cuando yo iba subiendo en ese camioncito para arriba, me acuerdo que pensé, pobre de Pedro, si al motor le cuesta trabajo, pobre de Pedro. Jesús, Santiago y Juan estaban jóvenes, delgados, atléticos, pero Pedro estaba chaparrito, gordito, llenito y le ha de haber costado al pobre Pedro subir, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no se transfiguró allá abajo y le quita todo problema a Pedro? Porque también es una enseñanza esto de subir. Hay que dejar las cosas del mundo abajo si queremos ir a las cosas del Espíritu. Tenemos que darle prioridad. Antes del pecado original, Adán y Eva no tenían que hacer ningún sacrificio para encontrarse con Dios. Era natural. Todas las tardes Dios Padre descendía para platicar con Adán. Todas las tardes era algo natural. Después del pecado original, cuando ya la carne queda por encima del espíritu, ahora cuesta trabajo las cosas de Dios. Cuesta trabajo, en lugar de estar en misa dominical, a uno se le antoja estar en la playa, se le antoja estar en el cine, se le antoja estar en una fiesta, en una convivencia. El cuerpo pide este tipo de cosas, el cuerpo lo pide, pero son más importantes las cosas del espíritu y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vamos a entender un poquito más por qué. La subida entonces, cuando es una subida vertical o cuando es un camino muy largo, eso nos ayuda a ir haciendo un discernimiento. ¿Qué es lo que verdaderamente ocupo? Los que vienen del sur, allá de aquí en México, se acordarán de las procesiones que van a la Basílica de Guadalupe, de las procesiones que van a San Juan de los Lagos. Son ríos de gente, kilómetros y kilómetros de gente formada. Parece que nunca se va a acabar esa línea formada, la gente caminando por la carretera, acercándose hacia estos santuarios, a estas basílicas. Y imagínense, si ustedes fueran en uno de esos peregrinaciones y de repente pasas por un pueblito, porque por ahí pasa la peregrinación, pasan por un pueblito y te encuentras con un sillón, pero es el sillón que siempre habías soñado, perfecto, el tamaño, el color, muy barato de precio y te enamoras de ese sillón. ¿Lo compras? No puedes, vas peregrinando. Ni modo de que te trepes el sillón, no llegas.
No puedes cargar, ni siquiera estamos hablando que es algo malo, no estamos hablando que es pecado. Es algo bueno y tienes dinero honesto para comprarlo, pero no puedes cargar todo. Así es este camino hacia Dios, no podemos. Las subidas nos ayudan a entenderlo. Yo les platicaba cuando me salí del seminario y tenía un coro de niños, me los llevaba a veces de paseo y en una de esas ocasiones me los llevé de paseo fuera de la ciudad y entonces encontramos, yo no sé quién lo hizo eso, pero en ese lugar alguien fue y tiró muchas piedras pintadas de colores, bien pintadas, se veían bonitas las piedras, muchas piedras, y a los niños les gustaron mucho y empezaron todos, esta es para mi abuelita, voy a llevarle una a mi mamá y una a mi hermanito, pero nos íbamos a pie, eran kilómetros que caminábamos, íbamos a jugar y luego íbamos a regresarnos caminando. Entonces yo les dije, no vayan a llevar piedras, y empiezan a esconder las piedras porque querían llevar una piedra, pues estaban muy bonitas las piedras. Dije yo, bueno, llévense las piedras que quieran. Y empezaron, este es para mi abuelita, este es para mi mamá, este es para mi hermanito. Pero ya de regreso, después de 1,5 kilómetros con el sol encima, cayó primero la abuela, luego cayó el hermanito, luego cayó la mamá. Es que el camino te enseña a no cargar lo que no necesitas. Te enseña a llevar lo estrictamente necesario y más cuando es una subida prolongada, cuando es una subida muy empinada. No puedes llevar carga extra ni cosas buenas. Ya no estamos hablando de cosas malas, ni siquiera cosas buenas. Solamente carga uno lo indispensable, algo para comer, agua para tomar, algo para cubrirte del sol o por el frío si sabes que por allá arriba va a ser frío. Pero si no es necesario, lo tiras en el camino, lo vas dejando. Por eso hay que subir. Para ir en el encuentro con Dios hay que subir, hay que soltar, hay que dejar las cosas de este mundo. Esa subida nos obliga a dejar cosas materiales que no son tan necesarias y también cosas emocionales. Porque hay personas que aman, pero aman desordenadamente. Y los que aman con desorden no pueden separarse de lo que aman con desorden. No pueden ir al encuentro con Dios a menos que jalen lo que amen, porque eso es lo que aman, ahí está su corazón. El que ama con desorden no se puede encontrar con Dios. El que odia y dejó crecer el odio y el rencor en su corazón, tampoco se va a poder encontrar con Dios. Ese peso los va a hacer que vuelvan a bajar, que por el puro peso vuelvan a caer. Necesitamos soltar muchas cosas para poder ir al encuentro con Dios. Esa es una de las enseñanzas que Jesús nos da al pedirle a sus apóstoles que subieran con Él, a esos 3 apóstoles privilegiados, a que subieran con Él al monte Tabor. Nosotros también estamos llamados a transfigurarnos. Nosotros también estamos llamados a transfigurarnos, pero no como Jesús, sino en Jesús. Porque Jesús es Dios. Al transfigurarse, Jesús dejó ver la divinidad que había en Él. Él es Dios y hombre verdadero. Entonces dejó ver la divinidad. Pero nosotros somos el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que llenar de Él hasta que se desborde de nosotros, que no tengamos nosotros el control de eso, que se desborde de nosotros. Y entonces se daría esa transfiguración. Claro que para que se dé esa transfiguración es necesario someter el cuerpo dándole prioridad al espíritu, disciplinar el cuerpo, no despreciarlo. No maltratarlo, disciplinarlo es suficiente. Disciplinarlo para que el cuerpo pueda seguir al Espíritu. Si el cuerpo sigue al Espíritu, vamos camino en salvación. Iríamos nosotros en camino de salvación directa. El cuerpo nos acompaña en este mundo. Si nosotros nos ponemos a orar, el cuerpo se tiene que sacrificar.
Porque venimos a orar y nos ponemos de rodillas. ¿Ustedes creen que el cuerpo quiere estar de rodillas? No, él quiere estar en la playa, quiere estar en la cama, quiere estar en un sillón, quiere estar en algo cómodo. Pero tú lo pones de rodillas para poder hacer tus oraciones y de rodillas para que no se duerma el cuerpo, porque si no te quedas dormido a media oración. El cuerpo se tiene que sacrificar cuando tu espíritu está buscando a Dios para llenarse de Él. Por eso Dios Padre ha querido que el cuerpo nos acompañe en el cielo, porque se sacrificó con nosotros el cuerpo y ahora el cuerpo, el Señor ha dispuesto que el cuerpo nos acompañe y goce con nosotros en el cielo. Lo malo es que también es lo contrario. Si yo acepto el pecado, mi cuerpo va a estar recibiendo el placer propio del pecado. Entonces, cuando yo muera, si yo tuviera que ir al infierno, Dios guarde la hora, el cuerpo que gozó con el pecado que yo acepté, tendría que ir conmigo. Por eso el cuerpo va a gozar glorificado en el cielo o condenado en el infierno. Vamos a irnos con cuerpo y espíritu. Vamos a irnos con cuerpo y espíritu. Si nos vamos al cielo, el cuerpo ya no va a tener los límites de esta carne. Va a ser un cuerpo glorificado, lleno de felicidad y de vida. En cambio, el condenado va a ser un cuerpo peor que el que tenía aquí en la tierra, con más limitaciones, con muchísimos más sufrimientos y también por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por eso tenemos que cuidarnos, no darle rienda suelta a los afectos y a las cosas que el cuerpo nos pide y que quiere el cuerpo. Entonces, una transfiguración completa se va a dar en nosotros cuando la voluntad de Dios reine sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra voluntad. Reine la voluntad de Dios, no solamente reinar en nuestra vida, sino que llegue al grado de ser vida de nuestros actos, que sea Dios el que mueva la voluntad, que mueva nuestro cuerpo para que nosotros tengamos esos actos de Él, que vengan los actos directamente de Dios. Esto sería una transfiguración. No podríamos tener una idea de lo grandísima que sería cuando Dios reine sobre nuestra voluntad y actúe a través de reinando, que sea su voluntad la que nos mueva a nosotros y nuestra voluntad solamente le diga sí a la voluntad de Dios. Es que nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Por eso es que la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros. Fíjense lo feliz que se sentía Pedro, y Pedro no estaba transfigurado. Pedro estaba captando la transfiguración de Jesús y eso lo hizo sentirse tan a gusto y tan bien que ya no se quería bajar del monte Tabor. Ahora eso en nosotros, eso es el cielo. Eso va a ser el cielo. Son cosas grandísimas para lo que nuestro buen Dios nos ha creado a nosotros. Ahora, la gloria de Dios. Vamos a detenernos un momentito en esto de la gloria de Dios, porque Jesús muestra un poquito de su gloria delante de los apóstoles. Cuando Jesús regrese, cuando Él regrese, va a regresar a recibir su reino. Muchos dicen que ahorita se va a acabar el mundo y que ya todo va... Ahorita no, porque dice el mismo libro del Apocalipsis que Jesús viene a recibir su reino. Ahorita no recibiría ningún reino. Ahorita no recibiría. ¿Cuántas personas en el mundo lo dejan reinar en sus vidas? Pues hay que tener cuidado con las interpretaciones, a veces un poquito personales y baratas que encontramos por todos lados en el internet. La gloria de Dios para aquellos que para aquellos que escogieron a Dios en su vida, para aquellos que dejaron el pecado, para aquellos que disciplinaron su cuerpo, la gloria de Dios va a ser un descanso, como para Pedro, Santiago y Juan. La gloria de Dios va a ser un descanso, va a ser un decir, ya no me quiero ir de aquí y no quiero que se acabe esto. Va a ser un bienestar que no se va a ver, nunca vamos a ver experimentado en este mundo. Pero esa misma gloria, en aquellos que lo rechazaron, en aquellos que abrazaron el pecado, en aquellos que indujeron a otros a pecar,
Oh, esa gloria de Dios va a ser terrible. Decía un doctor que tuvo la experiencia de morir, fue al juicio de Dios, pero Jesús le pidió que regresara al mundo. Él dice, era un hombre que iba a misa, no todos los domingos, pero sí iba a misa, sí hacía el bien, ayudaba a las personas cuando no tenían para que recibieran la atención, hacía el bien, pero no era constante en nada. Total que se muere. Y dice él que su espíritu se vio atraído hacia Jesús, hacia el juicio. Dice él, cuando yo me acercaba a Jesús, yo no lo vi. Dice, yo nada más veía una luz, una silueta como humana, pero yo no lo vi. Dice, yo no tenía puros mis ojos, yo no lo iba a poder ver. Y entonces esa silueta de luz levantó la mano para que me detuviera. Dice, en ese momento quedé petrificado. Si hubiera querido pestañear, no hubiera podido. No se podía mover un centímetro mi cuerpo para ningún lado ni para nada. Y entonces dice, la mirada de esa figura, dice, me traspasaba. Dice, me traspasaba y todos mis pecados no confesados, así lo dijo el doctor, dice, eran como tumores cancerosos, como tumores podridos. Yo nunca he visto un tumor, no sé cómo sean. El doctor, de acuerdo a su experiencia, pues así lo dijo, pero pues no sé si serán feos los tumores o no, ya sacándolos y viéndolos, no sé cómo sean. Pero él decía así, es cuando él me vio. Dice, yo veía todos esos pecados no confesados en mi cuerpo. Me dio tanto dolor y tanta vergüenza. Fíjense qué expresión de él. Que si el infierno hubiera estado abierto, yo solito me meto ahí para huir de esa mirada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dije yo esto, ¡Qué fuerte! Es que en el infierno, Dios les concedió la gracia de que allí no se sienta la presencia de Dios. Allí está Dios. En el infierno reina Dios, porque Dios no permite que una persona en el infierno sufra más de lo que merece. Por eso Dios es el que tiene el control. El enemigo de Dios es el que se encarga de que nadie sufra menos de lo que merece. Pero Dios es el que puso ahí, pero Dios no permite que se sienta su presencia. Por eso es que los espíritus del mal, cuando sienten la gloria de Dios, huyen hacia el infierno. Para ellos el infierno es más soportable que la gloria de Dios. La pura gloria de Dios, la pura mirada de Cristo. No estamos hablando de el uso del gran poder divino, la pura mirada. Ya ven que el Apocalipsis dice que Jesús va a vencer al enemigo con el soplo de su aliento. Es el poder de Dios, es la gloria de Dios que se manifiesta. Y entonces este doctor habla de eso, que iba a querer, se quería esconder, aterrorizado, se quería esconder él mismo, meterse. Si hubiera estado el infierno abierto, él solito se hubiera metido al infierno. La paz, en cambio, Pedro, que está cerca de Dios, que está luchando, todavía no era Pedro perfecto, todavía no era santo, pero está luchando, y eso le vale para que la gloria de Dios a él le dé paz y le dé felicidad. Tanto que ya no quería bajarse de ahí, que siga, que no se acabe, pero es imposible eso. Esa gloria y ese bienestar sin que se termine nunca, eso es el cielo. Eso no lo aquí lo podemos experimentar en ratitos en la tierra, gotitas de cielo y nada más. No se puede experimentar el cielo, a menos que la persona pase por una gran purificación y alcance la santidad. Entonces ya se podría tener más experiencia del cielo. Al mostrar su gloria, Jesús nos enseña también otra cosa. El momento de la pasión no es porque a Jesús lo agarraron distraído, no es porque no haya tenido poder para defenderse. Él manifestó su gloria antes a los apóstoles. Si él no hubiera querido, no lo agarran. Una ocasión agarran a Jesús, lo quieren aventar a un barranco para matarlo. Y entonces se viene mucha gente, muchos judíos, y lo empiezan a aventar hacia el barranco para lanzarlo. Y dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo, volteó y los miró a los ojos y luego se fue caminando en medio de ellos. Es la gloria de Dios.
Nadie puede contra esa gloria de Dios. Nada más los miró a los ojos y se fue. No le sacó la vuelta, no corrió. Se fue caminando por en medio de ellos. Por en medio de ellos. Entonces, a Jesús en el huerto de los olivos no lo agarraron porque le faltó poder o porque lo agarraron distraído. Era porque era parte del plan de Dios y Jesús quería hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero lo mismo también es con nosotros. Lo mismo, los sufrimientos que nosotros a veces padecemos, el Señor los permite, pero no nos los quita, no porque le falte poder, no porque le falte fuerza, no porque el infierno sea más poderoso que Él. No. Eso sería imposible. Pero nuestro buen Dios permite estos sufrimientos, primero porque respeta nuestra libertad. Si yo quiero golpear a una persona y empiezo a buscar la manera de golpearla, Dios va a poner en mi corazón que no lo debo de hacer, pero soy libre y puedo mandar a volar esa voz, esa conciencia mía y buscar la manera de hacer eso, de golpear a aquella persona. Dios lo va a permitir, no lo quiere, lo va a permitir por mi terquedad, pero lo voy a tener que pagar. Pero yo lo voy a tener que pagar. Entonces Dios permite muchas cosas porque no quiere romper nuestra libertad, la libertad que Él nos dio. A veces las cosas las permite porque tenemos que pagar. Ya cometimos pecado y ahora tenemos que pagar lo que hicimos y el Señor permite. No le falta poder para quitarnos eso de encima, pero si nos lo quita, ¿cómo vamos a pagar? Tal vez quiera el Señor purificarnos y si nos quita ese sufrimiento, nos quita ese problema, luego ¿cómo vamos a purificarnos para llegar con Él? Por eso es que Dios permite. Algunas personas se desesperan porque creen que Dios no les escucha, que no los quiere, que no les hace caso. No. El Señor es un misterio porque permite lo que permite. Es una sabiduría divina que no vamos a poder entender con una pobre inteligencia humana. No lo vamos a poder entender. Bueno, pero también en este pasaje resalta una nube, desciende una nube, es una nube como la que guió al pueblo de Israel en el desierto. Y ahora de esa nube sale una voz que más que invitarnos es una advertencia amorosa. Esa voz es la voz del Padre Celestial, el que ha creado todo cuanto existe. Y ese que creó todo cuanto existe dice, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Escúchenlo, escuchar es más que oír. Nosotros podemos oír un ruido, pero no saber de dónde viene, ni qué lo provoca. Escuchar es poner toda nuestra atención para comprender la razón de esos ruidos o de esas palabras. Escúchame. Cuando nosotros le decimos a alguien, escúchame por favor, significa pon atención porque esto que te voy a decir es muy importante para tu vida. Se utiliza mucho la palabra escúchame. Cuando nuestra mamá, que ya están grandes como yo, nos decía, escúchame, de ahí seguía un chanclazo. Cuando mamá decía, escúchame, se quedaba uno paralizado. No te podías mover, ya seguía un chanclazo de ahí. Escúchame. Y era la última oportunidad, la última sentencia. Bueno, el Señor nos dice, escúchenlo. Es que si no nos llenamos de Jesús, no nos vamos a poder transfigurar. Si cuando yo me muera no estoy lleno de Cristo, ¿qué hay de mí agradable al Padre? Lo único agradable al Padre Celestial es su Hijo. Y si yo no me muero lleno de su Hijo, no hay nada agradable en mí. Yo necesito morirme lleno de su Hijo. Por eso necesito comulgar, por eso necesito hacer el bien, hacer la voluntad de Dios. Por eso necesito escucharlo. Este es mi Hijo, escúchenlo. Escúchenlo, si lo escuchamos, Él va a ir llenándonos de Él, Jesús nos va a ir llenando de Él y es cuando se va a dar esa transfiguración, esa transformación en nosotros. Por eso es más importante que los papás, la mamá y el papá escuchen a Jesús a que sus hijos los escuchen a ellos. Porque si ahorita los papás no escuchan a Jesús y sus hijos los escuchan a ellos, los van a llevar al mismo error en el que ellos viven. Los van a llevar al mismo desastre en el que ellos se encuentran. Por eso es más importante que los papás escuchen a Jesús
y le hagan caso, es más importante que lo escuchen a Jesús a que sus hijos los escuchen a ellos. Aunque ahorita no les hagan caso, un día lo seguirán. Un día lo seguirán. Quedó marcado el camino. Quedó marcado el camino y Dios se encargará de que ese siervo suyo no se vea con el dolor de que se hayan perdido los hijos. Por eso es más importante, repito, que los papás escuchen a Dios, escuchen a Jesús, a que los hijos los escuchen a ellos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta semana? ¿Qué les invito a trabajar? Miren, no podemos ignorar las necesidades del cuerpo. No podemos maltratar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es un instrumento que nos va a ayudar a la construcción de la santidad. Entonces no podemos maltratar nuestro cuerpo. Tenemos que atender sus necesidades, pero sin descuidar las necesidades del espíritu. Sin descuidarlas. Son más importantes las necesidades del espíritu que las necesidades del cuerpo. Porque las necesidades del espíritu nos van a llevar al cielo, a la felicidad eterna, no a un bienestar temporal, sino un bienestar eterno, eterno. Muchos papás, muchas mamás buscan que sus hijos tengan buenos estudios, no falten nunca a la escuela, que tengan todos los libros que ocupan, les van dando, facilitando para que sus hijos puedan estudiar y puedan estar bien, preparando un futuro corto, un futuro solo en el mundo. Pero miren, yo tengo un amigo que su hijo se puso a estudiar, estudió para abogado, estudia, saca las calificaciones impresionantes, salió con reconocimientos cum laude, es decir, esto de lo máximo que había. Un muchacho joven, deportista, iba al gimnasio, así de que le ofrecieron un trabajo de maravilla, como era muy inteligente y había sacado unas super calificaciones, le ofrecieron un super trabajo. Su papá estaba feliz. Este muchacho, hagan de cuenta, faltaba una semana para que ya tomara posesión de su trabajo. Fue al gimnasio, como muchas veces había ido, y en la puerta del gimnasio llega otro joven, saca una pistola y por la espalda le mete 3 balazos. Y ahí quedó muerto. Estaba bien preparado para el mundo, pero estaba preparado para el cielo. La pregunta es, cuando vio la gloria de Dios, ¿se quedó o quería correr? Esa es la gran pregunta. ¿Se quedaría ahí o quería correr o quería esconderse? Eso se va construyendo con las decisiones que vamos tomando ahorita. Eso se va construyendo con las decisiones que vamos tomando ahorita. Por eso les invito a que revisen esto. ¿Cuáles son las necesidades de tu espíritu? ¿Cómo disciplinar tu cuerpo? No maltratarlo, no rechazarlo, no odiarlo, sino disciplinarlo para que el cuerpo pueda seguir al espíritu. Tienen que asegurarse ustedes en su propia vida que el día que te mueras no quieras huir de la gloria de Dios, sino que quieras lanzarte más profundamente a la gloria de Dios. Pero el día que se mueran tus hijos, también tienen que estar preparados ellos para no querer huir de la gloria de Dios. No sabemos cuándo vamos a morir. Este joven, lleno de vida, de fuerza, de todo, de conocimientos, ¿quién iba a pensar que se iba a morir? ¿Quién iba a pensar? Y sin embargo se murió. No sabemos quién es el que se va a morir de los que estamos escuchando esta homilía. ¿Quién será el próximo de nosotros que se va a morir? No sabemos. Por la cara que traen yo les ponía los santos óleos como varios. Pero no sabemos quién es el que se vaya a morir. Todos tenemos que estar listos y los que tú amas tienen que estar listos para que no quieran correr, huir de la gloria de Dios el día que tengan que estar delante de Él. Que no quieran huir de la gloria de Dios, sino que estén preparados para abrazar la gloria de Dios, querer quedarse en la gloria de Dios.
¿Qué vamos a tener que hacer? No sé. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Hay que revisar nuestros pensamientos, los conceptos que tenemos de Dios. Hay que revisar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que queremos? Si amamos, hay que revisar si no amamos con desorden. Si estamos enojados con alguien, hay que revisar si es un odio, si es un rencor. ¿Qué es lo que hay? Porque si te mueres con eso, no vas a aguantar estar delante de Dios. No de esa mirada que te va a traspasar y que va a quedar todo clarísimo para Dios y para ti. Una sola mirada y tu vida va a quedar clarísima. Vas a saber perfectamente si mereces el cielo o el infierno. Eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana. Revisen qué pueden hacer en ustedes, cómo pueden encauzar a sus hijos para que si un día mueren en un accidente, no necesitan ser mayores que ustedes, los que van a morir. En un accidente pueden morir muchas personas o algo provocado, como en el caso de este joven, pueden morir mucha gente. ¿Ya estamos preparados? ¿Ya están ustedes preparados para abrazar la gloria de Dios o no? Ese es el sentido de la vida. Lo demás no sabes si lo va a disfrutar tus hijos. Este muchacho no pudo disfrutar ni un solo sueldo de todas las desveladas y sacrificios que hizo para salir con la calificación más alta que había. No pudo disfrutar ni un solo sueldo de todo su esfuerzo. No sabemos. Por eso, los papás que quieren que sus hijos sean deportistas y se la pasan ahí todo el domingo y ni los traen a misa, ni ellos vienen por echarle porras. Ahí está su hijo jugando que ni sabe jugar y la mamá solita se la ola porque para echarle porras a su hijo. ¿Eso les va a hacer quedarse delante de Dios cuando se mueran? ¿O van a salir corriendo? Ese es el gran peligro. No se descuiden, mis hijos, no se descuiden ni lo que sienten, ni lo que piensan. Y tenemos que ir disciplinando el cuerpo, que el cuerpo siga al espíritu, no que el espíritu tenga que seguir al cuerpo. Si el espíritu sigue al cuerpo, estamos acabados. El cuerpo no va hacia el cielo, no busca el cielo, el cuerpo busca aquello de lo que fue creado, la materia. El espíritu es el que busca a Dios, el cuerpo no. Por eso el cuerpo debe disciplinarse para seguir al espíritu. Si el espíritu sigue al cuerpo, estamos perdidos. Habremos equivocado el camino y más nos valdría no haber existido, pero ya no podemos dejar de existir. Una vez que empezamos a existir, ya no podemos dejar de existir. Que el Señor nos ayude, nos pidamos todas las gracias que necesitamos, cada quien vamos a ocupar gracias diferentes, pero que podamos avanzar en la conciencia de esto, que vayamos preparándonos para ese encuentro con la verdad absoluta que es Dios. La verdad, cuando Dios te vea, tú mismo vas a conocer tu verdad. Cuando Dios te vea, ni siquiera te tiene que decir nada. Como aquel sacerdote que se condenó, que Jesús cuando le enseña toda su vida, lo mira y le dice Jesús, lo único que puedes merecer por tu vida es el infierno. Y dice que el padre, porque le permitieron regresar, y el padre contesta, sí. Ese lo entrevistó a la madre Angélica, allí está en el YouTube, pueden encontrar el padre que lo entrevistó a la madre Angélica, y dice el padre que dijo, sí Señor, lo entiendo. Según mi vida yo no podría esperar nada más que el infierno. Tienes razón. Es la verdad cruda, no lo que tú piensas y lo que tú quieres. Hay que prepararnos para esto, mis hijos, para que no se lleven un susto que pueda durar toda la eternidad. Hay que prepararnos para esto. Y le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Y ahora de pie vamos a expresar juntos nuestra fe. Creo en un solo